abastecimiento. Hola André, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo voy a Ay, ayudarles no, en... qué susto. Yo dije, Dios mío, ¿quién empezó esta reunión? Bueno, y quiero primero darles como unas breves instrucciones de cómo vamos a desarrollar la actividad. Lo primero es decirles que quiero que nos sigan en las redes sociales de SADEA, en Instagram, en SADEA Académico en YouTube, en X y que pues, visita también la página de SADEA. Dale el siguiente, por favor, André. Agradecemos a la industria porque se vinculan con nuestras actividades que hacemos mensualmente y hacen son un actor muy importante para nosotros y pues también los queremos seguir teniendo presentes también en nuestros próximos congresos, que muy pronto les estaremos contando un poco más. Acabamos de hacer un reciente lanzamiento de nuestro próximo congreso, que ya les voy a ampliar un poco la información. Recordarles que tenemos los fondos de solidaridad, en caso de que algún colega tenga pues una incapacidad y se cumplan las condiciones que el reglamento, pueden consultarlo en la página de SADEA. eh, si cumplen todo lo del reglamento, pueden acceder a los beneficios económicos, porque en últimas lo que queremos es que los colegas puedan sentirse apoyados en los momentos en los que estamos con las dificultades de salud. Sigue, por favor, André. Bueno, este se trata de un nuevo beneficio que tiene SADEA en el plan o en el fondo de educación, y es que queremos incentivar la investigación, la educación, pero también la participación de colegas en congresos internacionales, y sabemos que es difícil pues dejar de trabajar ese tiempo, sacar el tiempo para hacer el viaje, en ocasiones incluso solicitan el dinero para las inscripciones a los mismos congresos. Entonces, la idea es apoyarlos con un beneficio, y en la página también van a encontrar el nuevo reglamento que tenemos alrededor de este beneficio de SADEA. Adelante. Como les venía contando, entonces acabamos de hacer el lanzamiento la semana pasada del Congreso Internacional de Vía Aérea SADEA. Desde el año 2013 no hacíamos un congreso de vía aérea en Medellín, en un formato de pues algo parecido a EVA, si bien esto no se llama EVA, pero la idea es hacer una cosa completamente práctica. Son cupos limitados, aún así consideramos que podemos tener alrededor de unos 80, entre 80 y 100 cupos. Son 10 estaciones funcionando en simultáneo, lo vamos a hacer muy bonito en el hotel, eh, en, en el Sheraton, en el último piso, una comida también chévere, un almuerzo muy bacano en el Tony Romance. Yo creo que va a No, ser un Dan evento muy, Carton. muy bonito. Perdón, en el Hotel Dan Carton, muchas gracias. En el último piso del Hotel Dan Carton. Y la idea es tener las inscripciones abiertas a partir del mes de junio. Muchas gracias, André, por la claridad. Eh, Estos son entonces los contactos de Sadea. Angeli, que creo que ya muchos la han conocido, quiero que la puedan seguir conociendo. Ella está en contacto estrecho con los colegas de Sadea, pero también pues Andreina y Viviana, que por supuesto ya todas las conocen. Muy importante, Angeli les está ayudando con el proceso de recertificación. Recuerden que estos webinars les arrojan puntaje para el proceso de recertificación, y Angeli les puede ayudar adelantando el proceso y montando parte de la información en la plataforma de SADA Academy, perdón, el CAMEC. Y les
pido el favor de, vamos a hacer las preguntas ordenadas hacia el final de la charla. Les pido que en el chat nos vayan dejando sus preguntas. El doctor David Benavides nos estaba contando que más o menos nos tardamos unos 45 minutos. Tenemos entonces tiempo suficiente para que al final puedan abrir sus micrófonos y podamos también, quien lo desee, hacer su pregunta de forma ordenada, levantando su mano al final. Entonces, primero vamos a evacuar las preguntas del chat y después las preguntas que vamos a tener de quienes quieran hacer uso del micrófono. Entonces, no siendo más, quiero darle la bienvenida a David Benavides Sora. El doctor David Benavides es un colega muy querido. Pues les cuento que, entre otras, era yo residente de tercer año en mi última rotación cuando conocí al doctor David Benavides, siendo él interno de la Universidad de La Sabana, de la cual se graduó. Y hablamos y le gustó mucho y se engó mucho con la anestesia. Después entonces hizo anestesiología de la Universidad CES y migró otra de la fuga de cerebros que tenemos hacia el norte y hizo un fellow en ultrasonido avanzado en el Beth Israel en Boston, Massachusetts. Este ya lo finalizó y acaba de iniciar su fellow en anestesia cardiotorácica también en el Beth Israel, que hace parte de Harvard Medical School. Entonces, David, bienvenido, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, como siempre, en estas actividades. Tenemos mucho que sacarte de provecho y vos, como siempre, nos respondes súper bien a nuestras invitaciones. Creo que ese es un tema que, pues, definitivamente a nosotros nos compete. Esto no es para anestesiólogos que hagan cirugía cardíaca o cardiotorácica, por supuesto, es útil, pero pues esto es para todos, absolutamente todos. Estos son temas demasiado pues, vitales, importantes y menos mal no del día a día, pero para el cual tenemos que estar completamente preparados. Entonces, no siendo más, David, muy bienvenido y somos tu audiencia y muy atentos. Gracias Lucas por esa introducción. Eh, Antes de empezar, me alegra mucho ver aquí conectado al profe Martín, que le mando un gran abrazo desde acá y me da mucha alegría verlo conectado frente y a muchos otros colegas que también ya me han escrito también por el chat y obviamente toda la vida, que el cariño allá es inmenso. El día de hoy, casi siempre se habla mucho o hablamos mucho en el tema de anestesia del manejo de marcapasos o estos dispositivos implantables perioperatorios. El día de hoy no voy a hablar nada de eso. Algo que siempre se nos escape las manos en esos temas es qué pasa si nosotros tenemos que usar o implementar un marcapasos. Es decir, un paciente con una bradicardia sintomática que no esté respondiendo a nada, que es algo bastante común y se está haciendo un poco más común hoy en día, ya que la población está envejeciendo un poco más, entonces hay más disfunción y más fibrosis, digamos, cardíaca, ¿cierto? Y mayor sobredía en el infarto. Entonces, este sistema de conducción está alterado y cada vez nos vamos a ver enfrentados más a cómo manejar un marcapasos. Yo no sabía cómo hacer un marcapasos ni transcutáneo ni transvenoso, entonces esto es algo un poco simple, eh, pero yo creo que bastante educativo sobre qué pasa si nos enfrentamos a esta situación, cómo lo hacemos, es principalmente el foco, ¿no? Vamos a empezar con un caso que me pasó hace 2 semanas. Luego vamos a hablar de marcapasos, que es un marcapaso temporal urgente, que es lo que vamos a hacer. Una terminología que vamos a implementar durante toda la charla y vamos a hablar del marcapaso transcutáneo y transvenoso. No del epicárdico, porque eso solo se hace en cirugía cardíaca y nosotros sí no lo vamos a hacer. Este caso fue una señora, una mujer de 79 años, 48 kilos. Estaba programada por una endarterectomía femoral con stent bilateral y un bypass de derecho a izquierda. Historia médica, como la mayoría de los pacientes, hipertensos, estos pacientes vasculares, con una falla cardíaca, con una FEBI del 35%, una hipertensión pulmonar severa y una regurgitación tricúspidea severa.
La paciente ya venía con diagnóstico preoperatorio de una disfunción del nodo. Esta disfunción del nodo se presenta con fibrilación auricular lenta y luego hacía pausas sinusales, con bradicardias sinusales alrededor de los 30. Y también tiene cáncer de pulmón, está en remisión con neumonectomía y uso de oxígeno. El estado funcional, obviamente, por todas sus condiciones, es pobre. Se consulta electrofisiología. Electrofisiología diagnostica el síndrome del seno enfermo con pasos sinusales, principalmente después de extrasístoles auriculares. La duración de las pausas, alguna disfunción significativa del nodo, que probablemente era preexistente y que probablemente sea causa por la edad. Debido a que esta cirugía es urgente y que no es sintomática, la paciente es totalmente asintomática, ellos dicen simplemente se necesita un marcapasos permanente después de la cirugía. No lo querían hacer antes porque este tipo de cirugía requiere heparinas a altas dosis, entonces están preocupados por hematoma relacionado con el marcapaso. Y en caso de que se necesite, ellos estarían disponibles para un marcapasos transvenosos en el intraoperatorio. La evaluación preoperatoria, el ecocardiograma transtorácico, se evidencia una aurícula izquierda severamente dilatada, una aurícula derecha levemente dilatada, una fracción de eyección recuperada, antes era pobre, una disfunción diastólica grado 2 y un ventrículo derecho con una disfunción sistólica leve, con TAPSE deprimida y dilatación. Y se ve la regurgitación mitral moderada, pulmonar moderada y tricuspidia, hipertensión pulmonar tricuspidia severa, que ya habíamos dicho. Se discute con cardiología, con medicina vascular y con electrofisiología. Este es un paciente de alto riesgo, es una cirugía de alto riesgo que va a requerir ecocardiografía transesofágico y definitivamente un marcapaso transvenoso y transcutáneo, tener los dos en el intraoperatorio. Y ya después en el postoperatorio, si todo sale bien, un marcapasos definitivo. En la paciente se le hace la inducción, todo controlado, obviamente hace una bradicardia después de la inducción, pero el punto es que en el marcapasos transvenoso se avanza la guía del marcapasos del alambre bajo guía fluoroscópica y bajo guía de electrocardiografía, ecocardiografía transesofágica, se avanza hasta la aurícula derecha, pero debido a que el corazón estaba tan grande con la dilatación de la aurícula izquierda severa y algo de la dilatación derecha, se rota el corazón y no se puede avanzar hacia el ventrículo derecho. Y además, con la regurgitación tricuspidia severa, no se puede avanzar a través de la válvula tricuspidia. Estas son las imágenes del ecocardiograma transesofágico. Aquí vemos la regurgitación tricuspidia severa. Y aquí en la imagen de la izquierda estamos viendo 4 cámaras que nos evidencia esto con el color. En la parte derecha, una vista bicava modificada, que también se ve la regurgitación tricuspidia severa. Aquí algo de medidas más cuantitativas, se ve un área del volumen regurgitante bastante incrementada y una regurgitación tricuspidia severa con una hipertensión pulmonar severa también. Lo que se hace es que, debido a que no se puede avanzar hacia el ventrículo derecho, se deja solamente el marcapasos en la aurícula derecha, sin avanzar debido a que la causa es probablemente disfunción del nodo, entonces no necesitamos que sea biventricular, obviamente. Obviamente se quiere que sea biventricular para tener un poco mejor se recomienda en disfunción del nodo que sea biventricular, pero como no se pudo, el auricular también funciona. Después se le hace la extracción del marcapasos temporal y una implantación del marcapasos auricular permanente. No se pudo volver a hacer el biventricular. Se deja en un modo AAI, una frecuencia inferior del 60 latidos por minuto. Este es un caso que nos puede tocar a todos, probablemente, que es un paciente con bradicardia severa. Después de una inducción no nos responda ni a atropina ni a epinefrina. Bueno, dando esta introducción, vamos a hablar de marcapaso temporal urgente. El escenario clínico, como el ya mostrado, puede ser cualquier ritmo bradicárdico que sea sintomático, cualquiera. Puede ser bradicardia sinusal, un bloqueo de segundo o tercer grado, ritmo de la unión o ritmo idioventricular. Y las etiologías pueden ser también cualquiera. Generalmente puede ser
secundarias a enfermedad cardíaca coronaria o degeneración del sistema de conducción por la edad, aterosclerosis inducida por fármacos, también es bastante común, y posteriores a un paro cardíaco. Las principales causas que vemos aquí, o los tipos, pues las causas de implantación de marcapaso es un bloqueo atrioventricular avanzado en el 51% de los casos. También recambio generador, pacientes que ya tienen batería que se esté acabando. Posterior a un infarto agudo del miocardio por medicamentos y enfermedad del nodo sinusal. La mayoría de estos pacientes son pacientes con con múltiples comorbilidades como hipertensión, diabetes, dislipidemia, cardiopatía isquémica, obviamente, como ya conocemos. ¿Qué tipos de marcapasos tenemos? Tenemos el marcapasos transcutáneo y el marcapaso transvenoso y el epicárdico, de los marcapasos temporales. Disculpe. ¿Para qué sirve cada uno? El marcapaso epicárdico solo se usa en cirugía cardíaca. Entonces, el que se los dejan implantados sí se puede dejar en la paciente en cuidados intensivos con su marcapaso epicárdico, que requiere poca energía. El marcapaso transcutáneo es una situación urgente. Entonces, la primera opción que vamos a tener porque se puede hacer con una máquina de desfibrilación, un desfibrilador. Y el marcapaso transvenoso, sí, generalmente lo ponemos si este paciente creemos que puede necesitar un marcapaso más de 24 horas. ¿Por qué? Porque el marcapaso transcutáneo tiene un porcentaje de falla alta. Y si no está falla en ese momento, requiere mucha energía. Entonces uno tiene que tener este paciente bajo sedación o bajo pues, medicamentos, sí, opioides, pues, bastante fuertes. Entonces, uno no quiere tener un paciente solo por el marcapasos, tenerlo sedado o con altas dosis de fentanilo, lo que se esté usando. Y el transvenoso no requiere esta sedación, obviamente, porque no requiere tanta energía, entonces no va a ser tan incómodo para el paciente. Bueno. Terminología. Vamos a hablar detección. La detección es la habilidad del marcapasos de detectar la actividad intrínseca del miocardio, la actividad eléctrica. La espiga es la espiga del marcapaso que todos conocemos, es decir, que el marcapaso está teniendo una actividad eléctrica, sea que el corazón la detecte o no la detecte, pero el marcapaso está haciendo algo. Si está haciendo algo, vemos la espiga. Y la captura es ya si después de esa espiga el corazón se contrae. Entonces tenemos una captura eléctrica, que vemos después de la espiga, tenemos un QRS, o una captura mecánica, que es que el corazón efectivamente está eyectando esa sangre, o sea, tiene la actividad eléctrica y después tiene la actividad mecánica. Tenemos que confirmar que tenga captura tanto eléctrica como mecánica. Que estos tres términos pues, nos quede claro. ¿Qué modos podemos usar de marcapasos? Podemos usar el modo asincrónico o podemos usar el modo sincrónico, que también se llama el modo de demanda. El modo asincrónico, como su nombre lo dice, simplemente vamos a tener un marcapasos, así sea uno detecte o no detecte actividad eléctrica. Es decir, siempre el marcapaso va a estar disparando al mismo ritmo y a la misma frecuencia. Haya lo que haya, el corazón tenga lo que tenga, va a tener su actividad del marcapaso. Y el sincrónico es que el marcapaso tiene una detección, entonces está detectando si el corazón late o no late, si el corazón tiene actividad eléctrica, y dependiendo de eso, el marcapaso se activa o no. Generalmente, en los marcapasos transcutáneos hay que conocer qué tipo de desfibriladores, de máquinas de desfibrilación tenemos en nuestro hospital. Pero generalmente uno no puede cambiar si es asincrónico o sincrónico con el desfibrilador, con un marcapaso transcutáneo. O viene o asincrónico o sincrónico. Entonces les recomiendo que en su hospital miren qué tipo de marcapasos tienen, porque cada uno tiene sus ventajas y desventajas en su desfibrilador. La gran mayoría, por ventajas, por si no quieren mirar o no pueden, son sincrónicos, entonces son en demanda. Y tienen con una sensibilidad muy alta, es decir, detectan cualquier actividad. Entonces, eso puede ser contraproducente también. Pero la mayoría de marcapasos son sincrónicos transcutáneos. Mientras que cuando uno está usando un marcapaso transvenoso, uno puede hacer lo que quiera. Puede ponerlo sincrónico, asincrónico, puede ponerlo en cualquier modo. BBI, DDD, todos los modos que conocemos. Mientras que si es transcutáneo, solo tenemos el modo demanda BBI. No podemos tener el DDD, que sería el más recomendado.
¿Qué podemos modificar cuando nosotros tenemos en la máquina? Vamos a mostrar ciertos videos para hacerlo un poco más fácil. Podemos modificar el modo, demanda, o sea, sincrónico o asincrónico, cuando tenemos la caja de marcapaso transvenoso, en el transcutáneo no. Podemos modificar la frecuencia, obviamente. Podemos modificar la cantidad de energía para generar una captura, la energía que le estamos dando. Y si estamos con un marcapaso transvenoso, podemos mirar la sensibilidad de la detección. Es decir, qué tanta energía va a capturar el marcapasos para decir esto sí realmente es el corazón o es movimiento del paciente o es cualquier tipo de cosa. Entonces también podemos modificar la sensibilidad de la energía que queremos detectar. Es distinta a la energía que queremos eh, ejercer. Importante, demanda o sincrónico versus asincrónico. Aquí en el electrocardiograma de arriba vemos un marcapaso en modo detección apropiada con modo demanda o sincrónico. Aquí vemos que tenemos la espiga, después de cada espiga un QRS. Y aquí deja de tener espigas porque detecta un adecuado ritmo. Entonces esto sería en modo demanda. Este sería el modo VBI. ¿Por qué? Porque vemos que la espiga está antes del QRS, es decir, está ventricular. Entonces estamos aquí en el ventrículo ejerciendo su VBI y se está inhibiendo la última I si detecta actividad eléctrica. Esto sería modo VBI, pero sería una detección apropiada porque está detectando el QRS. Mientras que en el de abajo está asincrónico. Hay espigas así haya o no haya QRS. Esto en ocasiones puede ser problemático porque si tenemos una espiga y tenemos que el marcapaso está dando la energía y de pronto le damos la energía en una T, en la repolarización, podemos generar el fenómeno R sobre T y generar una fibrilación ventricular. Entonces, esto no es común, realmente no es común, pero es un riesgo. Es un riesgo que podemos tener si tenemos un marcapaso asincrónico, que la mayoría, yo creo que cuando hacemos o lo que uno ve que la gente hace con marcapasos asincrónicos, entonces tenemos este riesgo. Y por eso uno no pone siempre un imán. Eso ya es de otra charla, pero no siempre pone un imán si un paciente tiene marcapaso porque podemos tener el mismo evento. Eh, eh, es importante que si lo tenemos en asincrónico, la frecuencia debe establecerse mayor que la frecuencia inherente para que tome el control sobre la frecuencia intrínseca del corazón. Entonces, generalmente lo podemos mantener sobre 10 a 20 latidos por minuto, más alto de la frecuencia inherente del paciente. Esto no tendría que preocuparnos tanto si estamos poniendo un marcapaso urgente por un paciente totalmente bradicárdico de 30, pero igual existe. Y la detección, esta detección solo es en modo sincrónico o en demanda. Se configura el marcapaso para que vea incluso la más mínima actividad eléctrica que producida por el corazón. Eso es importante. La detección lo queremos lo más sensible posible, pero ¿qué es lo más sensible posible? La menor energía que produzca el corazón. Ya les voy a explicar esto con más claridad. Entonces, si tenemos la caja del marcapaso, digamos, tenemos una reja. Queremos ver más el árbol, entonces es más sensible si vemos más el árbol, si vemos más la actividad eléctrica del corazón. Entonces tenemos la reja cortica. La reja chiquita es para ver más el corazón o ver más el árbol. Entonces esto quiere decir más sensible. Entonces el número que queremos cuando queremos modificarlo es el menor número posible que detecte de actividad eléctrica. Mientras que es menos sensible si tenemos una cerca muy alta y no podemos ver qué es lo que está pasando detrás, no podemos ver el árbol o el corazón, la actividad eléctrica. Entonces aquí abajo tenemos la amplitud de electricidad del QRS. Si tenemos una amplitud baja, tenemos mucha sensibilidad porque podemos ver la actividad eléctrica de esto. Mientras que en esto, si tenemos una sensibilidad baja, o pues es decir, una energía muy alta, pues no podremos ver. Espero que esto haya quedado claro. ¿Por qué es importante? Porque cuando vamos a hacer dentro de la terminología este tipo de marcapasos, necesitamos encontrar una cosa que se llama el umbral de sensibilidad. ¿Por qué eso es importante? Porque tampoco podemos tener una sensibilidad tan baja que cualquier movimiento, digamos que el paciente tenga frío o esté con el shaking, pues con el movimiento intrínseco, que eso crea que sea actividad eléctrica.
simplemente el movimiento del pecho con la respiración crea que esa actividad eléctrica, eso puede ser contraproducente porque no va a funcionar el marcapaso, va a creer que es el corazón que está latiendo y realmente no está el corazón latiendo y y el marcapasos para de dar su energía, entonces este paciente puede fácilmente llegar a una sistolia o puede persistir en su bradicardia. Entonces es importante que el tipo de detección y sensibilidad sea adecuado para la actividad eléctrica de cada corazón. Eso depende del peso, del tamaño del paciente, de qué tanto vello o pelo tenga, etcétera. El umbral de sensibilidad lo podemos encontrar, así como podemos encontrar el umbral de captura. Todo este tipo de energías es muy fácil de encontrar. Lo que se hace es que siempre, cuando uno prende el marcapasos, si estamos en modo sincrónico, él siempre se prende a la sensibilidad más baja posible, es decir, detecta cualquier actividad eléctrica. Entonces, lo que hacemos es ir subiendo lentamente esta sensibilidad hasta que el marcapaso no detecte que sea actividad eléctrica del corazón. Es decir, uno le va subiendo la sensibilidad, digamos 2 miliamperios, ahí ya no detecta, sino que el marcapaso sigue disparando y no detecta que el corazón realmente está intentando hacer algo. Entonces, esto es nuestro umbral de sensibilidad. Cuando encontremos ese número, reducimos ese número entre 2 a 3 veces menos. Es decir, 0.5 miliamperios está detectando la actividad intrínseca del corazón, es decir, el marcapaso está parado. A 5 miliamperios, por ser exagerados. 5 miliamperios dejó de detectar y empezó el marcapaso a activar siempre porque dice, no, no estoy detectando nada, ¿cierto? Tiene un umbral de sensibilidad muy... entonces, ¿qué hace uno? Lo disminuye 2 a 3 veces menos. Entonces, deja el umbral de sensibilidad a 2 miliamperios. ¿Qué pasa con la sensibilidad y por qué es importante? Porque aquí tenemos que estamos detectando adecuadamente. Aquí está el marcapaso en el electrocardiograma de arriba, disparando en el ventrículo y aquí deja de disparar, o sea, está con adecuada sensibilidad. Mientras que en el de abajo vemos la espiga, la espiga, la espiga. Primero no tiene captura porque después de cada espiga no tenemos un QRS. Y segundo, aquí hubo una espiga en una T cuando el corazón se estaba repolarizando en el segundo círculo y que produjo una fibrilación ventricular. Listo, ya tenemos el primer concepto que es la detección. Ahora vamos a la captura. La captura simplemente es la cantidad de energía necesaria para iniciar una despolarización, para que las células capten el impulso y se despolarizan. También se mide energía, se mide en miliamperios. Puede ser influenciado lo mismo, desequilibrios electrolíticos, posición del cable de marcapasos, el hábito del cuerpo del paciente, si es obeso, si es delgado, el corazón si está cerca a la piel o no, o isquemia, si hay mucha fibrosis en el corazón, pues es difícil que capte energía, entonces se tiene que aumentar más, o algún tipo de medicamentos y drogas que simplemente no permitan que el impulso eléctrico llegue. Entonces depende mucho. Pues por eso tenemos que encontrar los puntos. No es simplemente dar tanta energía como uno mira en las crisis, en las guías de crisis, ya las nuevas guías de crisis, si se pueden ver como las novedades que tienen en bradicardias sintomáticas, está la parte de marcapasos y dicen, no, empezar a 60. Entonces, tienen que tener cuidado con eso porque hay que encontrar el número de cada paciente y cada paciente es distinto. Aquí en el de arriba vemos que tenemos la espiga y que absolutamente tiene cero captura. Eso se llama nada de captura. Mientras que en el de abajo tenemos una captura completa. Después de cada espiga vemos un QRS. Entonces, ¿qué tenemos que asegurar? Que haya una captura completa. Es decir, que cada espiga tenga un QRS. Si hay una que se salta y no tenga QRS, todavía no hemos llegado a la captura completa. Ahora, ¿cuál es la energía que queremos? Esto se llama el umbral de captura o el umbral de estimulación. Entonces, vamos subiendo la energía hasta que tenemos una captura completa. Es decir, aquí en 3 miliamperios tenemos captura completa. Después de cada espiga hay un QRS. Lo que hacemos ahora es empezar a disminuir. O sea, hacemos lo contrario con el umbral de sensibilidad. En el umbral de sensibilidad empezamos a aumentar, en este empezamos a disminuir. Aquí lo bajamos a 2. Todavía sigue teniendo captura completa. Luego lo bajamos a 1 miliamperio y en 1 miliamperio tenemos captura incompleta. Es decir, aquí hubo captura, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Entonces, este número, 1 miliamperio, es el umbral de estimulación.
Este umbral de estimulación lo duplicamos o lo triplicamos y este sería el número que queremos para el marcapasos, para tener una captura. Espero que se me haya hecho entender. Entonces, el umbral de estimulación es, bajamos hasta que perdemos captura. Ese número que perdemos captura, lo duplicamos o lo triplicamos. Y en el de sensibilidad es lo mismo, pero al revés. Lo subimos hasta que el corazón no deje de sensar y ese número lo disminuimos en doble o el triple. Perfecto, ya que conocemos, si voy muy rápido también me lo hacen saber. Ya que conocemos un poco la terminología, vamos a hablar un poco de cómo podemos usar un marcapaso transcutáneo. Aquí este video que tenemos es con el marcapasos que tenemos en el hospital, pues, que es un marcapaso, perdón, el desfibrilador que tenemos en el hospital, que es un desfibrilador cualquiera, que pues, también tenía en Medellín. Pero lo más importante es familiarizarse con el equipo de su unidad, averiguar si este tipo de desfibrilador tiene estimulación fija o asincrónica o tiene estimulación con demanda sincrónica. La mayoría son en modo sincrónico, pero la diferencia de este marcapaso transcutáneo o desfibrilador es que no se puede controlar la sensibilidad. O sea, en este no podemos encontrar el umbral de sensibilidad o el umbral. Solo se hacen esos en los transvenos. En este entonces no controlamos la sensibilidad, pero podemos controlar la energía de captura. Entonces sí podemos tener el umbral de captura que ya hablamos y la frecuencia, obviamente. Es importante que esto siempre nos olvida cuando, por ejemplo, uno hace los talleres de simulación y hace un caso que requiere marcapasos, es que el marcapaso, sea el que sea, los desfibriladores no pueden hacer su función de marcapaso solo con los parches o con los, pues, con los cosas que uno hace la desfibrilación. No se puede solo con los parches, sino que también se requiere el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque como están en modo sincrónico, tienen que detectar la actividad eléctrica del corazón por medio del electrocardiograma y ejerce su función de marcapasos por medio de los parches. Entonces la máquina no sensa ni entrega energía a través de los parches al mismo tiempo. Esto es bastante importante. ¿Por qué es importante? Porque uno casi nunca usa el electrocardiograma de un desfibrilador. ¿Por qué? Porque uno tiene su propio electrocardiograma en la máquina de anestesia o en urgencias, tiene su propio electrocardiograma, entonces esto no se usa. Y además, como cuando uno hace cardioversión o cuando hace un choque eléctrico, no se necesita para nada el electrocardiograma, porque ahí sí los parches sirven para todo. Pero para el marcapasos no sirve para todo. Eso también es importante. La colocación de los parches se pueden ser tal cual como una desfibrilación. Pueden ser anterolateral o puede ser anteroposterior. Generalmente los parches de sus propias máquinas tienen la imagen de cómo se debe colocar, cómo se debe pegar. Cualquiera de las dos opciones es bien. Importante es que para usar la menor energía posible, es importante que la piel debe ser limpia, ojalá que no tenga muchos pelos, que sea seca y que sea intacta. Si tenemos un paciente séptico o un paciente, no sé, con otras condiciones, que empieza a sudar, que se despega los parches, es problemático. Entonces, primero asegurarse que estén adecuadamente pegados. Este es un pequeño video, está sin sonido, pero pues los puedo ir guiando. Vemos un paciente con un ritmo totalmente pues, bradicárdico, digamos que es sintomático, a la mano derecha. Entonces, primero vemos aquí, perdón que lo pausé, aquí generalmente debe decir si estamos censando a través del electrocardiograma, o aquí generalmente eso está en inglés, dice los paddles o el parche pues o los cosas. Entonces, generalmente cuando uno hunde el modo marcapaso, inmediatamente se va hacia el electrocardiograma. Tenemos aquí los botones. Entonces, oprimimos el botón de marcapasos. Inmediatamente salta la opción de la frecuencia. Por medio de la rueda o por medio de estos botones de abajo hacia arriba, pues se configura la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia que vamos a usar? Depende. Generalmente lo que hace la gente o lo que uno hace para simplificarse la vida es que empieza una frecuencia de 80, una frecuencia normal, ¿cierto? 70, 80 es una frecuencia totalmente adecuada para mantener un adecuado gasto cardíaco.
Entonces iniciamos esa frecuencia y es lo que dicen las guías de crisis. Pero lo que uno también puede hacer es empezar para mirar si el marcapaso está funcionando o no, empezar con 10 latidos por encima de la actividad intrínseca. Empezamos a aumentar. Aquí esta persona lo dejó en 70. Podemos hundirle el botón ahí o simplemente se salta a la segunda opción. Entonces a la rueda se le hunde el botón y nos lleva inmediatamente a la energía o la captura. Empezamos a aumentar la energía. Aquí tenemos que captura es incompleta. Seguimos aumentando la energía, 50, 55, 60, 70. En 70 vemos que tenemos una captura completa. Después de la captura completa podemos hacer el paso que en este video se omitió, que es para encontrar el umbral de captura y así duplicar ese número, ¿correcto? Ya que encontramos nuestra energía necesaria para generar una captura completa, lo que podemos hacer en el futuro es simplemente se oprime el botón de pausa. Para mirar la actividad intrínseca se deja oprimido el botón de pausa. Vemos que, si el paciente sigue en una bradicardia severa, entonces nada, se suelta el botón de pausa y continúa otra vez el marcapaso. El botón de pausa simplemente es para mirar la actividad intrínseca del corazón después de cierto tiempo de tener un marcapaso. Esto es bastante simple, pero uno casi nunca lo hace. Como uno nunca lo hace y uno no cacharrea estas máquinas, entonces me pareció importante como saber, al menos por si les llega a ocurrir. Asegurarse que tiene una captura completa, que vemos la espiga, después de cada espiga un QRS. Después de tener una captura eléctrica, confirmemos que tenemos una captura mecánica. O sea, no se confíen con solo la captura eléctrica. Podemos mirar la pulsoximetría que se correlacione con las capturas del marcapaso. Podemos usar pues modos más, un ecocardiograma o simplemente el pulso. No se necesita hacer pues hacer un eco para esto, obviamente no. Se puede simplemente con la pulsoximetría o el pulso. Vamos a seguir ahora con el tema de marcapaso transvenoso. Generalmente, el marcapaso transvenoso tiene una caja de marcapasos. Nosotros nos pasan los cables, o si lo vamos a hacer nosotros, tenemos que hacer todo completo, que ahorita vamos a mostrar cómo se coloca, cómo se pone este marcapaso transvenoso. Este marcapaso transvenoso tiene varias ruedas. En las ruedas tenemos la primera rueda, que es la frecuencia cardíaca que queremos llegar. Obviamente el botón de prendido. La segunda rueda es la captura, la energía que queremos dar atrial y ventricular. Y esta rueda es para medir la sensibilidad. Estos botones que ustedes ven acá, estos botones aquí cuando uno lo prende, con estos botones podemos navegar entre los distintos modos. Entonces aquí sale AAI, BBI, DO, DDD, salen todos los modos. Entonces uno puede mirar según la situación clínica qué tipo de modo queremos para este paciente. Además, tengamos en cuenta que este marcapaso transvenoso no solo lo usamos en urgencias, lo usamos también en cirugías. Yo sí lo uso rutinariamente al menos una vez a la semana, incluso no en cirugía cardíaca, sino en cirugía cualquiera, tipo que uno necesita hacer una aorta endovascular que requieran colocar el implante de la aorta y el implante de la aorta quede cerca al arco. Entonces uno usa marcapasos rápidos, una estimulación rápida para disminuir la presión arterial. Y ahorita les muestro un video para que así puedan poner el graft y después uno pausa el marcapasos y la presión vuelve a su normalidad. A mí se usa mucho para TAVIs. Los pasos son muy sencillos si se sabe colocar un Swan Ganz. Es prácticamente la misma técnica de un Swan Ganz. Se puede usar cualquier tipo de vena central. Generalmente se recomienda la yugular interna derecha porque es la ruta más directa al corazón y más corta, ¿cierto? Entonces, estudios han mirado entre yugulares y femorales, generalmente tienen igual tasa de efectividad, pero la yugular interna dura más y la tasa de reposicionamiento es menor, ¿cierto? Porque a veces el cable se mueve, entonces deja de capturar y deja de hacer su función de marcapaso.
Se puede usar, si no se tiene ecocardiograma transesofágico, se puede hacer simplemente guiada por electrocardiograma. Un marcapasos transvenoso se puede hacer simplemente con ninguna guía, sino con electrocardiográfica. Generalmente los cardiólogos o electrofisiólogos lo hacen por guía fluoroscópica y nosotros pues lo hacemos con guía de ecocardiografía transesofágica, que también es posible. ¿Qué se necesita? La caja de marcapasos que les acabo de mostrar. El catéter de marcapasos, hay dos tipos de catéter de marcapasos, entonces también en su institución pregunten, porque hay un marcapaso transvenoso SWAN y un marcapaso transvenoso que usan generalmente los electrofisiólogos. Entonces, generalmente en el hospital sí se puede tener uno o dos de los SWAN, porque nosotros estamos más acostumbrados a esto. El catéter de marcapaso como tal lo hacen son los electrofisiólogos y se requiere una guía de 6 French. Entonces no se puede hacer por medio de un MAC o pues un catéter de alto flujo, mientras que el catéter de Swan, marcapaso, se puede hacer por una línea de alto flujo, como una línea MAC. O no sé qué marca estemos usando ahorita en Medellín o en Antioquia. Si es un catéter de Swan de marcapasos, se puede usar una línea de alto flujo es suficiente, pero si es un catéter propio transvenoso, tiene que ser un puerto 6 French. Aquí este pequeño video con un catéter de marcapaso, este Swan. Generalmente el kit viene así, tiene unos pines. Los pines se tienen que conectar al fin del marcapaso. Se conecta cada pin, se coloca el protector del SWAN o del catéter, como cualquier SWAN. Simplemente, ¿por qué? Pues porque esto tiene que estar estéril y esta parte pues uno la pasa a la persona que le esté ayudando para conectarla a la caja del marcapasos y esto pues no es estéril, pero lo de adentro sí. Se cubre el catéter, se lleva hasta el fondo, se asegura el catéter en su parte proximal, ya que se aseguró, entonces no se mueve el catéter adentro. Eh, Aquí seguimos. Tenemos el catéter funcionante. Lo conectamos a la caja del marcapasos. Se puede usar con los dos pines, se conecta directamente a la caja del marcapaso o con un adaptador que se llama el adaptador Remington. Se conecta y se hace todos los pasos que seguimos. El paso como tal del transvenoso, no quise poner el paso a paso como se hace porque simplemente es poner los pasos de un swan. Simplemente se flota el catéter hasta 20 centímetros, se infla el balón y se empieza a avanzar. Se mira en el electrocardiograma, se empieza a avanzar, se infla el balón, se empieza a avanzar, tenemos la espiga. Cuando tenemos una adecuada espiga, entonces avanzamos. Aquí 20 centímetros, 20 centímetros le decimos a nuestro ayudante que infle el balón. Generalmente en 20 centímetros estamos cerca a la aurícula derecha o estamos en la cava. Pues si tenemos las presiones, estamos con una presión venosa central. Seguimos avanzando acá, dependiendo de lo que queramos. Si queremos una captura auricular o si queremos dos. Y según la caja, en qué modo lo tengamos. Vemos que haya una completa captura. Empezamos con la energía más alta posible cuando estamos haciendo el catéter transvenoso. Cuando tenemos una energía alta, vemos que haya captura eléctrica y captura mecánica con la pulsoximetría. Cuando tenemos esto, podemos hacer los pasos que ya mencionamos de mirar el umbral de captura y el umbral de sensibilidad. Hacemos esto, se fija el catéter, se llena el protector y se protege y ya está. Se deja el marcapasos con su introductor y el cable adentro. Es realmente bastante sencillo. Es la misma técnica de un Swan Ganz. ¿Cómo más podemos usar el marcapasos? Perdón por la mala calidad de la imagen en la derecha. Esto lo tomé la semana pasada en una aorta torácica, una aneurisma aorta torácica para poder enseñarlo, pero ahorita lo vemos bien. Esta es la caja de marcapasos que nosotros tenemos. En Medellín tenemos la misma. Hay una un poco más simple. Aquí, como les mencioné, la frecuencia cardíaca, el output de la aurícula y la energía del ventrículo. Cuando prendemos inmediatamente el marcapaso, está en modo DDD, que es el modo más seguro. Aquí
podemos cambiar los modos con estas flechas arriba abajo. Si me tienen fe, aquí arriba dice DDD, después dice DDI, después dice Madre Santa AI, AO, etcétera, BBI. Entonces están todos los modos. Ustedes pueden configurar todos los modos. Aquí empezamos a cambiar de modos. Como queremos un marcapasos rápido, es decir, que sea súper sincrónico, ponemos VO, le damos clic y aquí inmediatamente cambia a VO. Y automáticamente tenemos la frecuencia que queremos y solo tenemos la energía del ventrículo, porque solo estamos estimulando el ventrículo, así tengamos conectados los dos cables. Se pasa automáticamente a VO. Los cirujanos en este momento están implantando el marcapaso transvenoso. Cuando dicen estoy seguro, miramos la captura. ¿Cómo miramos la captura? Este paciente, digamos que está en 55, lo ponemos simplemente 10 latidos mayor y miramos, empezamos a subir la energía hasta que tengamos una captura. Aquí simplemente lo estoy apagando o pausando. Cuando tenemos esto y sabemos que estamos en adecuada posición, aquí tenemos una línea arterial en la imagen derecha. Los cirujanos simplemente piden que ya quieren implantar el injerto para la aorta torácica. Entonces piden una estimulación rápida. Se empieza a hacer la estimulación rápida y aquí empezamos a estimular rápidamente. Se empieza a 120 y se puede ir subiendo a 160. Y ya cuando tenemos el marcapaso rápido 160, entre 140 y 180, miren que la línea arterial se pierde totalmente. Es casi una línea isoeléctrica. Este paciente pierde pulso. Cuando pierde pulso, deja de tener movimiento en la aorta y pueden implantar su injerto. Totalmente parado. Y ya después, obviamente, uno está preparado para subir la presión después que discontinúe el marcapaso. Entonces, esto también nos puede ser útil por si en algún dado caso, cada vez para los aneurismas rotos, cada vez se abre menos a los pacientes y cada vez se hace más endovascular. Yo creo que ese es el futuro de esta cirugía y eso no lo hace un cirujano, un anestesiólogo cardiovascular, sino que nos puede tocar a cualquier anestesiólogo. Entonces tengan esto presente que tenemos que saber manejar tanto el marcapaso transvenoso como el transcutáneo. Ya habiendo hablado un poco de estos temas de marcapaso transcutáneo, transvenoso y terminología, quería hablar brevemente de la solución de problemas. ¿Qué pasa si no estimula, si no captura, si no estamos sensando bien? Entonces, ¿cómo tener un poco de solución de problemas? ¿Qué problemas podemos tener? En este estudio de la Revista Española de Cardiología, uno se puede morir después de una implantación de marcapaso transvenoso. Que ellos que documentaron, por ejemplo, un embolismo pulmonar, porque lo hicieron por la vía femoral, desalojaron un trombo e hicieron un embolismo pulmonar severo. También pueden hacer un taponamiento cardíaco, que sean un poco agresivos, flotando el marcapasos y se rompa el ventrículo o se rompa la aurícula y produce un taponamiento y el paciente se muere. Sangrado, hematoma femoral, arritmias. Hubo un caso también de asistolia, simplemente en el ventrículo. Es un corazón tan enfermo que al tener este contacto se altera y produce una asistolia. Así como cuando uno ve las extrasístoles, cuando uno está poniendo un central más allá de lo indicado. Y también infección. ¿Qué hacemos si hay poca detección? Primero verificar en cuánto está configurada la sensibilidad y intentar, si tenemos poca detección, usar la menor energía posible. La menor energía posible para detectar la mayor cantidad de actividad eléctrica. En estos momentos, este es un marcapasos que está under sensing, o sea, no está detectando. Vemos que está en la espiga. La espiga está funcionando, pero aquí hubo una contracción. Y en esta contracción, igual la espiga siguió. Esto no debió haber ocurrido porque hubo actividad eléctrica previa. Entonces, esta espiga debió haber omitido. Aquí hubo captura y aquí otra vez una espiga cuando había actividad eléctrica. Entonces, esto no debe pasar. Simplemente se disminuye hasta encontrar esto. Y esto tenemos que está detectando adecuadamente el, el, el corazón. También tenemos que comprobar el nivel de batería. Hay veces con unidades de batería deja de funcionar ciertos
funciones del marcapasos. Si es un transvenoso, se puede girar el paciente sobre el lado izquierdo para que haya un mejor contacto del cable con el miocardio. Entonces también se puede girar, pues puede ser incómodo para el paciente, pero si es un paciente que realmente lo necesita, tener al paciente del lado izquierdo. Y si el paciente tiene un ritmo subyacente adecuado, simplemente se para el marcapaso y se pausa. Aquí tenemos qué contribuye a que se pueda reposicionar el marcapasos. Entonces, tenemos varios valores primero es el sexo femenino. No sé por qué, pero en el sexo femenino es más difícil y la posibilidad de que falle un marcapasos es más alta. La edad, entre mayor edad también se hace un poco más dificultoso. Eh, y ciertos tipos de patología, ¿cierto? También el marcapaso, entre más tiempo uno lo tenga, más posibilidad de falla. Entonces tengan eso presente, que si uno necesita un marcapaso transcutáneo transvenoso es temporal. El apellido de esta charla es temporal, porque si no, lo tiene que hacer electrofisiología de un marcapaso permanente. Esto solo máximo, si es transvenoso, 5 días, pero si se prefiere, pues si es un sábado y el electrofisiólogo no está, de un día a otro se debe evaluar si se requiere un marcapaso permanente. Mucha detección, esto es lo que les hablaba, si este umbral de detección lo tenemos tan bajo que cualquier tipo de estimulación que uno detecte en el electrocardiograma cree que es actividad eléctrica. Es decir, este marcapasos creyó que este movimiento, esta mini fibrilación puede ser, por lo que sea, por una fibrilación auricular, cree que es actividad eléctrica intrínseca, entonces aquí deja de producir la espiga. Entonces aquí deja de producir. Si eso hubiera seguido, hubiera dejado de producir espiga por un bastante tiempo, por un tiempo prolongado, y esto puede producir que el paciente siga en su bradicardia o siga en su asistolia. Entonces, mucha detección, se tiene que hacer el marcapaso menos sensible, es decir, incrementar la energía de detección. Se puede comprobar también las conexiones, se puede cambiar el cable y cambiar la caja de marcapasos. Y lo último que se puede hacer si se detecta mucho y sigue detectando es estamos cruzados de cables. Eso también puede pasar. Generalmente en la caja de marcapasos sale A y B en distintos colores y los cables vienen de distintos colores para saber cuál va en el atrio y cuál va en el ventrículo. Falla en la captura. Aquí tenemos captura, captura. Aquí no hubo captura, aquí no hubo captura. Aquí no hay captura, aquí no hay captura. Entonces, batería, siempre batería es el primer paso. Cambiar los cables también se puede reposicionar. Puede pasar lo mismo tanto en la sensibilidad como en la captura. Es que los cables los tengamos trocados. Reposicionar el catéter y cambiar la polaridad. Eso es todo por hoy. Intenté hacerlo lo más sencillo y estoy abierto a cualquier pregunta. Espero lo hayan disfrutado. Hola, ¿se escucha? Doc, no se te escucha, doctor José Hugo. ¿Se está escuchando? Sí, se le escucha pasito, profe. Muchas gracias por la charla. Tenemos abierto el espacio para preguntas que las pueden plantear por el chat. Doc, se escucha muy bajito, doctor José Hugo. Hola, ¿se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Sí, Doc, ahora sí. Listo. Eh, Estamos con el espacio de chat abierto para las preguntas que tengan.
No, por los momentos no tenemos pregunta en el chat. No sé si alguien quiere levantar su mano y formular la pregunta para darle la palabra. Creo que no hay preguntas entonces en el chat. No, Doc, no hay en este momento. Ok, listo. Hoy creo que quedó muy claro los conceptos expuestos. Eh, Queremos agradecer por haber estado con nosotros hoy en la noche en este tema tan interesante y muy práctico para todos los anestesiólogos. Eh, Esperamos volverte a tener en las otras actividades que hagamos presenciales como la que tuvimos a principio de este año. Muchas gracias. Gracias a Dea por la invitación. Espero que tengan buena noche. Gracias, profe. Listo. Muchas gracias a todos. Buenas noches y recordamos estar pendientes de las redes y de las otras actividades académicas que estamos informando respectivamente en nuestras redes sociales. Muchas gracias.